Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Venegas y junto a mi compañero Oscar Maulén del equipo Lechuza vamos a comenzar la presentación de nuestro tema Modelo Entidad-Relación Extendido. Para contextualizar, la extensión surgió para poder incorporar al modelo Entidad-Relación la orientación a objetos entre otros aspectos. Los métodos de las clases no se utilizarán ya que estamos modelando el modelo relacional. Los métodos de las clases deben describirse como si se estuviera describiendo un modelo de objeto relacional. Aunque los conceptos básicos del modelo de entidad-relación pueden modelar la mayor parte de las características de las bases de datos, algunos aspectos de las bases de datos se pueden expresar mejor mediante ciertas extensiones. Atributos opcional u obligatorio. Dependiendo del universo de discurso, cada atributo es obligatorio u opcional. Cuando se declara que un atributo es obligatorio, implica que para la creación de la entidad es necesario que se conozca el valor del atributo. Es obligación tenerlo. Cuando se declara un atributo como opcional, implica que al momento de la creación de la entidad se puede no tener el valor para el atributo. Aunque esto no es parte del modelo de entidad-relación original, sí es bastante usado en los diagramas. A continuación podemos ver la representación gráfica de ambos. Si al atributo se le antepone un círculo sin relleno, significa que el atributo es opcional, y si el relleno es de color negro, el atributo es obligatorio. Si en el atributo opcional la función que retorna a la instancia admite el vacío, la función se llama parcial. En cualquiera de estos dos casos gráficos, el atributo A es una función que puede devolver un vacío. Si hay una relación entre una entidad E y otra D, entre una relación R y otra D, matemáticamente se expresa como: no es cierto que, para toda entidad E en E, existe alguna entidad D en D, tal que E.A sea igual a D. Restricción de cardinalidad. En las relaciones de cardinalidad que hemos visto hasta ahora, se mostraban líneas, con un número o un asterisco. Otra manera de definir la cardinalidad es definir entre una entidad y una relación una cardinalidad mínima, denotada con M minúscula, y una máxima, denotada con M mayúscula. Podemos observar que M entidades D se relaciona con un máximo de M entidades en la relación R. Solo debemos preocuparnos por la entidad que estamos analizando y la arista hacia la relación. Pero las otras aristas que relacionan la relación R con otras entidades no nos importan. A continuación vamos a ver la representación matemática, pero a diferencia de la gráfica es que la entidad E se llame X. Para cada elemento X en el conjunto X, la cantidad de elementos NR, cuya proyección sobre X es igual a X, está limitada inferiormente por M minúscula y superiormente por M mayúscula. A continuación vamos a ver el ejemplo 1 es a mucho. A la izquierda podemos ver la representación gráfica como conjuntos y a la derecha como modelo de entidad-relación. Ahora vamos a ver el ejemplo 1 es a 1. A la izquierda podemos ver la representación gráfica como conjuntos y a la derecha podemos ver la representación como modelo de entidad-relación. Otro ejemplo del que vamos a ver es el ejemplo 0 a 2. Nuevamente a la izquierda se puede ver la representación como conjunto y a la derecha como entidad-relación. Esto a considerar es que pueden haber elementos de A que a lo más van a tener dos elementos en R. Jerarquía. Cuando hay herencia se produce una jerarquía de clases. Esta herencia se produce solo en las entidades y no así en las relaciones. Si una clase Y hereda de una clase X, ambas entidades se relacionan con un es un, entre paréntesis, ISA. Esto se representa gráficamente de la siguiente manera. La expresión matemática se lee de la siguiente manera. Para todo I, tal que I pertenece a I, se cumple que I también pertenece a X. Superclase. Es una entidad que tiene una o más subentidades. La superclase comparte características comunes con sus subentidades, pero también puede tener atributos específicos. Las subentidades heredan los atributos y características de las superclases. Especialización. Es cuando se forma una jerarquía de clases de la superclase X, con varias subclases X1, X2 hasta Xn. Si hay una relación entre las subclases X sub y, se trata entonces de una especialización de la superclase. A continuación vamos a ver la representación gráfica con la que se puede definir esto. Algo a tener en considerar es que ninguna de las dos se puede mezclar. La representación matemática se lee de la siguiente manera. Para todo X sub i en X sub i, se cumple que X sub i está también en X. Generalización. Si tengo clases como X1, X2 hasta Xn, y vemos en el proceso de modelación que comparten atributos, decidimos que debemos generar una superclase de estas. Entonces estamos realizando un proceso de generalización. En este caso, la expresión matemática se lee de la siguiente manera. Para todo X en X, se cumple que X está también en X sub i. Herencia de los atributos. Una propiedad crucial de las entidades de nivel superior e inferior creadas mediante la especialización y la generalización es la herencia de los atributos.
Los atributos de los conjuntos de entidades de nivel superior son heredados por los conjuntos de entidades de nivel inferior. El siguiente diagrama es del libro Fundamentos de bases de datos. En este diagrama podemos observar que las clases clientes y empleados heredan los atributos de persona. Así, cliente se describe mediante sus atributos nombre, calle y ciudad, finalmente por el atributo id-cliente. Empleado se describe mediante sus atributos nombre, calle y ciudad, y adicionalmente por los atributos id-empleado y sueldo. Los conjuntos de entidades de nivel inferior también heredan la participación en los conjuntos de relaciones en los que participa su entidad de nivel superior. Los conjuntos de entidades oficial, cajero y secretaria pueden participar en el conjunto de relaciones trabaja-para, ya que la superclase de empleado participa en la relación trabaja-para. La herencia de los atributos se aplica a todas las capas de conjuntos de entidades de nivel inferior. Los conjuntos de entidades anteriores pueden participar en cualquier relación en la que participe el conjunto de entidades personas. Categorización. Si X es una subclase de las superclases X1, X2 hasta Xn, se dice que las X sub i son una categorización de X, es decir, gráficamente como se ve a la izquierda. Por otra parte, en el lado derecho podemos ver su representación en un diagrama. En cuanto a la representación matemática, que es lo que tenemos a la izquierda, podemos describirlo de la siguiente manera. X está contenido en la unión de X1, X2 hasta Xn. Herencia selectiva. Cuando existe una categorización en la que una entidad X pertenece a X, es posible que herede de una única de X sub Y, lo que caracteriza a la herencia como selectiva. Los atributos y relaciones específicas que hereda X están determinados por la instancia, lo que en esta herencia sea dependiente de la situación particular. Debido a esta variabilidad, no es posible representar claramente esta información en un diagrama. Restricciones inherentes en especialización. Estas restricciones tienen relación con la participación de X en alguna X sub Y si la participación es total. Es decir, todas las entidades de X participan en algún Y. La representación matemática es la siguiente. Para cada X en X se cumple que X está también en XY, donde Y varía de 1 hasta n. Esto se representa en el diagrama como una doble línea. Restricciones inherentes en categorización. Estas restricciones tienen relación con la participación de los elementos de los X sub Y en X. Si la participación es total, es decir, todos los elementos de las clases X sub Y participan en X, se cumple que, para todo X en el que pertenece a cada X sub Y con Y igual a 1 hasta n, entonces X pertenece a X. También podemos ver su representación en el diagrama. Las restricciones inherentes de membresía en especialización tienen relación con si el conjunto de clases de especialización X sub Y es disjunto o solapado. En este caso veremos el disjunto, que se refiere a que las clases X sub Y no comparten elementos. Desde el punto de vista del diagrama, esto se representa con una letra D, tal como se muestra en la figura. Su expresión matemática se lee de la siguiente forma. Para cada X en X, si X pertenece a X sub Y, entonces X no pertenece a X sub J, donde Y no es igual a J. Solapado. Cuando es solapado, los conjuntos X sub Y comparten elementos. Puede ser que un elemento de X pertenezca a más de un X sub Y, es decir, se interceptan. En el diagrama se representa con una O, tal como muestra la figura. Por ejemplo, tenemos una superclase persona y la subclase alumno y profesor. Un profesor puede estar en la entidad profesor, pero si además de realizar cátedras está estudiando un posgrado en la misma institución, el profesor debe estar en la entidad alumno, ya que es alumno de un posgrado. Hola profesor, aquí tenemos lo que son las restricciones arbitrarias. Son tres tipos de restricciones arbitrarias, por usuario, por atributo y por condición. Las restricciones arbitrarias es donde va un elemento de X en las especificaciones X sub Y. Aquí es el usuario quien decide la subclase de X sub Y. Por esto se llama arbitraria, es decir, cuando quiere manipular una instancia, como insertar, actualizar o borrar, se manipulan los datos en la clase X y en la parte lógica se ve dónde los datos caen en la especialización X sub Y. Por lo tanto, esto no se representa por un diagrama. Ahora tenemos la decisión por atributo que trata que por lo menos hay un atributo de X que determina dónde va en una especialización de X sub Y. En este caso tenemos un conjunto de valores V, son valores que tienen una instancia de clase sub 1. Dependiendo de los valores que toman los atributos de A, es el X sub Y donde van a quedar. Tiene su propia expresión matemática y esto quiere decir que los valores V que es quien determina a qué subclase se realiza la instancia. Ahora tenemos una herencia jerárquica simple, que es una representación en una jerarquía de entidades en la que una entidad específica puede heredar características de otra entidad. En este ejemplo,
tenemos casos como y1, y2 y y3 que heredan de y y de x. Es una jerarquía como un grafo tipo árbol, donde x es la raíz del árbol. Ahora tenemos lo que es una herencia múltiple. Es cuando una subclase hereda además una superclase. Cuando es solapada, los conjuntos x sub i comparten elementos. Puede ser que un elemento pertenezca a más de una x sub i y se intercepta. En este ejemplo, igual que en el anterior, tenemos un grafo tipo árbol, donde y3 tiene herencia múltiple a través de y y de w hasta la raíz de x. Pero hay condiciones de herencia que no son permitidas. En este caso, tenemos a w que hereda de dos raíces distintas, lo que es incorrecto. Ahora tenemos la herencia por claves, que trata que en una especialización de clases específicas heredan la clave de la clase general. Entonces no se definen claves en las especificaciones, ya que la clave está en la raíz. En una categorización de clase general, hereda la clave de las categorizaciones selectivamente. En este ejemplo tenemos un conjunto de entidades que trata sobre una facultad descompuesta a través de dos subconjuntos de trabajadores educativos que son part-time y full-time. En esta representación, el círculo representa que ellos dos heredan lo que son los atributos de la facultad, que son el rank, el last name, el first name y el FAID. Y en cada subconjunto también tenemos un atributo local, que son para los trabajadores part-time, una tasa de pago por curso, y full-time tienen un salario anual. Ahora tenemos un ejemplo de especialización, donde si hay una especialización en una sola subclase no es necesario poner en el diagrama el círculo anterior y puede ir directamente la superclase en la subclase. Como en este caso que tenemos las clases y sabemos dónde son las salas y junto de esto que son dónde son los laboratorios. Ahora las subclases y las superclases pueden tener una relación con otras entidades, como en el primer ejemplo sobre la facultad. Ahora para los trabajadores full-time se les ha relacionado a suscribirse una nueva entidad que es la pensión con sus propios atributos. También podemos tener casos de mezcla de solapamiento y traslape con participación total y parcial, donde en este ejemplo tenemos lo que es persona con atributo ID, first name y last name, y esta persona o puede ser miembro de la facultad y ser trabajador educativo, o ser un estudiante, donde sea un estudiante ya graduado o un estudiante que todavía está en proceso de estudio. En este caso, pues se puede también agregar modelos de condicionamiento lógico para poder subclasificar a los estudiantes que todavía están estudiando. Ahora hablaré sobre las relaciones múltiples. Hay casos en que se requiere que una relación participe en más de dos entidades. Por ejemplo, si modelamos el arriendo de vehículos, tenemos una empresa que tiene varios locales y en cada local tenemos varios vehículos. Cada local tiene sus propios empleados, donde la fecha desde y la fecha hasta de la relación es porque un auto puede estar en un local y después en otro. Así tenemos registro de los movimientos de autos entre los locales. Ahora el diagrama puede ser afectado ya que se considera una existencia de empleados y clientes. Los empleados y los clientes toman herencia de los atributos de persona. Los empleados tienen una relación del local, de fecha desde fecha hasta, porque los empleados pueden irse moviendo entre los distintos locales y con esto se puede hacer registro de eso. Los clientes tienen un atributo que se llama categoría, que la compañía hace al cliente, toman una clasificación en la importancia. Ahora en este ejemplo, el diagrama puede crecer aún más, considerando que los empleados son los que atienden a los clientes, el cliente es quien arrienda un vehículo, el local es el lugar donde se arriendan los vehículos y el auto es el vehículo que se lleva al cliente. En esta relación se toman los movimientos de los empleados entre el local y cliente, tiene una relación de arriendo para buscar en un local un vehículo específico. Donde el local también tiene otra relación de fecha desde fecha hasta de los vehículos, porque los vehículos también se pueden mover entre un local a otro. Ahora para finalizar hablaré del concepto de la agregación. La agregación es un concepto de abstracción para construir objetos compuestos a partir de su objeto componente. Hay dos casos en los que es posible relacionar este concepto con el modelo R.
El primero es la situación en la que agregamos valores de atributos de objetos para formar el objeto completo. El segundo caso, que no se contempla explícitamente en el modelo R, implica la posibilidad de combinar objetos que se relacionen mediante un vínculo específico para formar un objeto agregado de más alto nivel. Al vínculo entre los objetos primitivos y objetos agregados se le llama vínculo es parte de, y el inverso se le denomina es un componente de. De esto, existe la abstracción de asociación, sirve para asociar objetos de varias clases independientes. Se representa del modelo R mediante tipos de vínculos. Este vínculo se denomina está asociado a. Ahora, como ejemplo, tenemos que en un área de recursos humanos realiza entrevistas de trabajo para llenar cupos en una compañía. Tenemos la entidad compañía y los solicitantes que tienen una relación de entrevista. La clase compañía es una agregación de atributos o objetos componentes. Nombre C, que es el nombre de la compañía. Direct C, dirección de la compañía. En tanto que solicitante de empleo es un agregado de NSS, nombre, teléfono y dirección. Los atributos de vínculo, nombre de contacto y teléfono de contacto, representan el nombre y el número telefónico de la persona de contacto de la compañía que se encarga de la entrevista. Ahora tenemos un ejemplo de una asociación incorrecta sobre lo que es el concepto de la asociación. Supongamos que algunas entrevistas resultan en ofertas de empleo, pero otras no. Entonces necesitamos una entidad para almacenar las ofertas de empleo que resultan de las entrevistas. Este caso es incorrecto porque implica que siempre que exista una entrevista debería estar asociada a una oferta de empleo, y ignora las que no lo son. Un detalle a considerar es que no puede existir una asociación entre relaciones, y eso está considerado prohibido. Como un ejemplo de entrevista resulta en oferta de empleo. Entonces, como solución, una forma de representar esta situación consiste en crear una clase agregada de más alto nivel. Teniendo este diagrama resultante, la solución se consideró transformar la relación entrevista como una nueva entidad y ya fue válida la relación entre entrevista y oferta de empleo. Otra opción es haber conservado entrevista como una relación y haberla juntado con la compañía y solicitante de empleo creando una entidad virtual. Ahí sigue siendo válido ya que entidad virtual sigue siendo una entidad y puede ser asociado a través de la relación de oferta de empleo. Aquí tenemos los datos bibliográficos y muchas gracias, profesor. Esta fue nuestra